La siguiente presentación tiene por nombre Actitudes y conductas respecto a la dimensión de género en educadoras y técnicos de párvulo de jardines de la región de Magallanes, y cuya presentación estará a cargo de María José Sandoval Muñoz, quien es psicóloga y máster en educación. Así que le damos la bienvenida a María José para realizar su presentación esta tarde. Hola, buenas tardes. Voy a compartir entonces la presentación. Ya. ¿Todo ok, infiero? Ya, bueno, como bien decías Ricardo el nombre, actitudes y conductas respecto a la dimensión de género en educadoras y técnicos de párvulo de jardines de la región de Magallanes. Creo que se comió la región el PPT. Bueno, este es un proyecto que fue desarrollado con fondos internos de la universidad. No solamente aparezco yo como la que dirige el proyecto, pero está el metodólogo, el doctor Germán Elgueta, y las tesistas en su momento, Alejandra Gallardo, Fernanda Villegas, Vivian Cárdenas y Constanza Fuentes. Bueno, la presentación, que obviamente va a ser breve, va a consistir, voy a hablar un poquito del contexto, algunas descripción de antecedentes importantes en los cuales se fundamenta esta investigación. Esta investigación tuvo 3 estudios, pero me voy a detener para efectos de esta presentación solamente en el estudio 2 y el estudio 3, y luego voy a finalizar con una discusión o conclusiones de los principales resultados obtenidos. Vamos entonces al contexto. Bueno, un concepto que obviamente es la base de esta investigación, el concepto de género. Ya un concepto que hoy en día en nuestra sociedad está sobre la mesa en discusión, ¿ya? Y de forma de tratar de entenderlo, de cómo comprenderlo, ¿ya? Bueno, como definición desde un punto de vista teórico, se plantea que es una construcción sociocultural, ¿ya? Que se da o se entrega en torno, la sociedad lo entrega en torno a las diferencias sexuales que tiene una persona al nacer, ¿ya? Por ser una construcción sociocultural, obviamente está en una permanente construcción, está permanentemente, como se señala ahí, inacabado, y está sujeto a múltiples influencias en el ambiente o las experiencias sociales que se dan en una sociedad determinada, ¿ya? En nuestra cultura chilena, tradicionalmente el género se ha entendido o se ha definido con un contenido bastante dicotómico, o se es femenino o se es masculino, ¿ya? Y ese es el rango, ¿ya? Y desde ahí se han construido estereotipos de género que en el fondo vienen a simplificar estas miradas más como polarizadas o desde un extremo de qué es ser femenino, qué es ser masculino, ¿ya? De acuerdo a lo que se plantea y de lo que se ha discutido últimamente, o sea, no últimamente, en los últimos años, el cómo estas miradas tan dicotómicas han ido marcando el desarrollo del individuo al ser considerado desde un lado femenino o desde un lado masculino, ¿ya? Si pensamos desde un punto de vista más desde la educación, resultados más concretos en pruebas amplias, en pruebas que son bastante conocidas en Chile y en Latinoamérica, por ejemplo, las pruebas PISA, siempre ha habido una constante vinculada a que han habido mejores resultados obtienen mejores resultados en áreas más de ciencia, en este caso, por ejemplo, en matemática, el hombre por sobre la mujer, desde el punto de vista del género, lo masculino por sobre lo femenino, en el CIMSS, en la PSU, incluso en las opciones vocacionales, en nuestro país siempre la tendencia es escoger desde el género femenino carreras desde la línea más humanista y desde el género masculino carreras más de la línea científica. Y si como consecuencia de esto, desde el punto de vista laboral y salarial, las carreras más científicas obviamente tienen un mejor salario que las carreras humanistas, ¿ya? Por lo tanto, el género femenino se ha visto en desventaja por sobre el género masculino por esos motivos. Ahora, desde las investigaciones que hay respecto a qué es lo que pasa en aula, qué es lo que pasa en la educación básica, en la educación preescolar, que es donde pongo el foco en la investigación, principalmente en el área más preescolar, hay muy poca investigación respecto a esto. Sin embargo, sí hay investigaciones en el área más básica, disculpe, estoy abriendo la ventana,
en el área básica, y una de las principales que considero como una investigación bastante interesante, ya bastante antigua, del año 2009, que la realizó el CERNAM, antiguamente se llamaba CERNAM, era respecto a cómo los docentes se comportaban o se vinculaban con sus estudiantes, si eran del género considerado femenino o el género masculino. ¿Ya? Y dentro de los resultados se da que existen estereotipos bastante marcados de género de parte de los docentes, ya sea de hombres o de mujeres, respecto al trato que tienen hacia los estudiantes dependiendo del género, donde destacaban en un buen estudiante, si este es hombre, que fuera autónomo, que fuera competitivo, orientado al logro, ya desde un punto de vista más individual. Y desde el punto de vista de la mujer, que es una buena estudiante mujer, que fuera responsable, que fuera organizada, que tuviera buena apariencia, que fuera obediente y principalmente que pudiera ser por otros. En el fondo, esta lógica de la empatía, el desarrollar estos aspectos emocionales, el de poder entender al otro, que la mujer, entre comillas, se destacaría en eso. Y eso tiene como resultado, se da como una de las conclusiones, que hay un acceso desigual al conocimiento dependiendo del género en el cual te etiquetan en los contextos educativos. ¿Ya? ¿Qué pasa en educación parvularia? Bueno, educación parvularia, que es el segundo, definido como el segundo agente socializador más importante, y donde se da un espacio para la construcción de un rol social, continuar construyendo esta identidad de género en este espacio. Las pocas investigaciones que hay en Chile respecto a ello muestran que tanto adultos como niños y niñas de estratos socioeconómicos medios bajos señalan estereotipos bastante marcados hacia el género masculino, que son mejores en matemáticas que sobre las mujeres. ¿Ya? Y por último, también la asistencia se señala que a la educación parvularia pública afecta mayormente, de manera positiva a los niños en los resultados académicos de las pruebas CINCE por sobre lenguaje en cuarto básico, por sobre las mujeres. Es decir, dentro de las conclusiones están de que Cortázar y Bielma plantean de que, al parecer, cursar la educación preescolar, la educación parvularia, le traería más beneficios al género masculino que al género femenino, ¿ya? El ser parte de esta educación. En base a eso, este proyecto buscó, a través de estos 3 estudios, encuestar actitudes de las educadoras y técnicos. Me refiero a educadoras porque en todos los jardines de párvulo en los cuales se trabajaron habían mujeres, tanto en educadoras como en técnicos. El estudio 2 fue una observación sistemática en aula del comportamiento de las interacciones de las educadoras con los niños y niñas del aula. Y por último, se realizaron grupos focales con las educadoras y técnicos respecto a la comprensión que ellas tienen de esta dimensión. Vamos entonces al estudio 2, como les señalaba, enfocarme en la observación sistemática. Se realizó un estudio, no me voy a detener tanto en el detalle del estudio, pero es importante señalar que se obtuvo el consentimiento y el trabajo de toda una corporación de jardines infantiles en la región. Por lo tanto, se tuvo acceso a todos sus jardines de la región, la participación de las educadoras y de los técnicos, ¿ya? Donde se realizaron 713 interacciones, se observaron 713 interacciones en distintas aulas, se codificaron de acuerdo a tipo de interacción. Por ejemplo, acá la interacción, si la educadora interactuaba felicitando al niño o a niña, aprobando lo que hiciera, corrigiendo o criticando. Y eso, el tipo de interacción obviamente se vio vinculado con los contenidos de la interacción. Si felicitaba de la manera intelectual, conductual, de apariencia, u otros que no fueran claramente identificados. Por lo tanto, se observaron a través de estos tipos de categorías. Y por último, otro elemento que se observó fueron los apelativos o personajes sexuados. ¿A qué me refiero con esto? A la forma o el tipo de lenguaje que las educadoras y técnicos tenían con su aula de manera general, cómo interactuaban, y también con las estrategias o los elementos visuales o de interacción o comunicacionales que tenían, por ejemplo, en el aula, tanto canciones como figuras, dibujos en las paredes, etc. Y si estos tenían una connotación más sexual o no. ¿Ya? Entonces, dentro de las
resultados de la caracterización de las interacciones a nivel general, se obtienen que las mayores interacciones que se realizaron dentro de las aulas observadas fueron interacciones vinculadas a corregir conductualmente. Aquí no estoy haciendo una diferenciación si es niño o niña, sino que las mayores interacciones que ocurrían dentro del aula principalmente estaban vinculadas a corregir conductualmente. El segundo es a felicitar intelectualmente, ¿ya? Avanzando. Ahora, la segunda pregunta que se nos vino a la mente es si estas interacciones que se veían en el aula se distribuían equitativamente o no. De acuerdo a las observaciones y de acuerdo a la cantidad el total de niños y niñas que habían dentro del aula, el esperado de interacciones debió haber sido 339 para niños de interacciones y 374 para niñas. ¿Ya? De acuerdo a esa cantidad de niños y niñas, ese era el esperado de interacciones de manera equitativa que se tenían que haber dado dentro del aula. ¿Qué resultados se obtuvieron? De acuerdo a lo observado, es que habían más, si bien hay menos niños dentro del aula, las interacciones eran más con niños que con niñas. Esto es a nivel general, ¿ya? Ahora, la tercera pregunta es ¿qué tipo de interacciones no se observaron de manera, no se distribuyeron, no se observaron de manera equitativa? Y la principal interacción que no se observó de manera no equitativa fue el corregir conductualmente, ¿ya? Donde a quienes se corregía conductualmente eran más a las niñas que los niños, ¿ya? Es un elemento interesante, ya que existe, si bien habían más interacciones con los niños, pero sí se corrige más a las niñas, conductualmente. Aquí, bueno, aquí está, me adelanté un poco, pero aquí está la interacción conductual, se corrige a las niñas se corrigió mucho más que a los niños. Avanzo. Respecto a los apelativos sexuados que se encontraron a través de la comunicación, a través de la interacción que se daba en aula a nivel general, por ejemplo, en las alusiones al grupo de niños y niñas, si se utilizaba equitativamente apelativos masculinos o apelativos femeninos, obviamente lo que se hubiera esperado, era de que hubiera un lenguaje que estuviera equitativamente, se mencionara de manera equitativa, tanto lo masculino como lo femenino. Pero de lo que se observó principalmente fue que de las alusiones al grupo en general que hacían las educadoras y las técnicos eran claramente más masculinas que femeninos, señalando, por ejemplo, niños, chicos, silencio, niños, siéntense, etc. ¿Ya? Por lo tanto, era más masculino con 165 que se observó, con un femenino que eran solamente 17 alusiones al género femenino. Respecto a los personajes sexuados que se pudieran encontrar en canciones, en representaciones en las paredes, en los materiales que se utilizaban en el momento de la observación, obviamente se esperaba un equilibrio tanto del género masculino como el femenino, pero de lo observado nuevamente encontramos que lo masculino hay un 50 de observados, 50 elementos observados por sobre lo femenino, que solamente se identificaron 21 elementos vinculados al género femenino. Respecto al estudio 3, que estuvo vinculado, se caracteriza por entrevistar a través de grupos focales a las educadoras y técnicos respecto a las actitudes vinculadas al género, dentro de los principales resultados que se obtuvieron al interactuar con estas unidades educativas, es que existe una percepción de un discurso de hablar desde la perspectiva de género. Existe, las educadoras y las técnicos tienen muy bien incorporado en su discurso los conceptos que actualmente desde el punto de vista de la educación, de los mandatos del ministerio, etcétera, de hablar de un lenguaje mucho más inclusivo, esto está presente. Sin embargo, por otro lado, está todavía esa presencia de estereotipos de género entre niños y niñas, ¿ya? De lo que debería ser un niño y lo que debería ser una niña a través de un juego, por ejemplo. ¿Ya? Entonces habría una especie de conflicto en esta comprensión de equidad de género y de estereotipos. Por un lado está este discurso políticamente correcto, que está muy bien incorporado, pero por otro lado está todavía arraigado en las actitudes o en la comprensión del género esta mirada tan dividida o dicotómica respecto a lo que es un niño y lo que es una niña.
Otro elemento encontrado en esta discusión es una percepción de discriminación de género solo de la sociedad. Se detectó en el discurso de las educadoras y las técnicos esta sensación de que es la sociedad la que discrimina, es la sociedad, es la familia la que está atrasada, es la familia la que no comprende esta mirada más integradora del género, ¿ya? Pero que ellas, como educadoras o como técnicos, como institución en sí, lo comprenden a cabalidad. ¿Ya? Entonces es una sensación, una percepción de una unidad educativa que se encuentra alienada un poco en la sociedad a la cual pertenece. ¿Ya? La presencia también de estereotipos de género de la sociedad hacia la unidad educativa, ¿ya? Por el hecho de, se reportaba esta necesidad de la familia de trabajar solamente con educadoras mujeres, ¿ya? Por sobre educadores hombres. Y por último está la percepción, dice, de la unidad educativa y su actitud hacia la familia respecto a género. Existe de parte de la unidad educativa esta percepción de progreso, de igualdad de género, que se ha ido estableciendo por estas nuevas generaciones. Sin embargo, hablan de los estereotipos que se encuentran presentes en la familia todavía, ¿ya? Entonces también se plantea o se muestra que existe un trato desigual si es la interacción, si es con un apoderado hombre o si es con un apoderado mujer. Y eso también trae repercusiones, de acuerdo a lo que ellas plantean, en el trato también o el vínculo que se establece con el niño o la niña, ¿ya? Y hay un elemento también sumamente interesante que todavía continúa, esta restricción de la familia a juegos feminizados, ¿ya? Marcándolo muchas veces como si un hombre quiere jugar con elementos, entre comillas, femeninos, déjelo porque se va a pasar. ¿Ya? Esto es una etapa, pero ya después no va a volver a jugar de esa manera, ¿ya? Entonces todavía está este estereotipo muy marcado, ¿ya? Bueno, discusión o conclusiones, los elementos principales de esta investigación, que existen de parte de las educadoras y técnicos actitudes reportadas que están muy marcadas hacia la equidad, una comprensión o una mirada que apunta hacia la equidad, a la comprensión de un género mucho más integrador, ¿ya? Existen diferencias actitudinales de manera interesante entre educadoras y asistentes o técnicos, ¿ya? Hay una diferencia en la comprensión de las educadoras con las técnicos respecto a género. En punto 3, la observación en aula, se sugiere que hay formas de interacción que no se presentan de manera equitativa de parte del equipo docente hacia niños y niñas, ¿ya? Hay un fomento de expectativas distintas de lo que esperan de tanto de niños como de niñas, ¿ya? Y donde termina favoreciendo a través de interacción una mayor atención hacia los niños. Un predominio del uso del lenguaje masculinizado para referirse a niñas y niños, ¿ya? Continúan estos apelativos más masculinizados en el contexto de aula. Y hay un conflicto latente, presente, entre las percepciones y el actuar. Es decir, pareciera que fueran por carriles en paralelo, por un lado lo que debería ser, cómo debería ser la sociedad, cómo debería ser el trato, el nuevo vocabulario de incorporar en los contextos educativos, pero por otro lado continúo de manera más implícita tal vez esta mirada estereotipada del género que existe en nuestro país y que se representa en el aula. Con eso finalizo, no sé cómo estoy en los tiempos. Súper bien, María José. Muchas gracias por esta interesante presentación. Voy a comentar un poco en YouTube. Hay un saludo de la decana de las facultades de Educación, doña Nay Cárcamo, quien está viendo esta presentación. Saluda a todas y todos los presentes. Además, hay un comentario de Constanza Belén Martínez, quien señala que es estudiante de Psicología de la Universidad de Magallanes, y opino que siempre existen esos estereotipos o etiquetas hacia ese rol de género en nuestra sociedad chilena. Además, dice que encuentra muy interesante el estudio que has presentado esta tarde. Gracias. Gracias, Constanza. Yo tengo un par de preguntas de acuerdo a la presentación que hiciste, y una cosa que me llamó la atención, no sé si esto es que por lo general se tiende a corregir más que a felicitar dentro de las correcciones, independiente de lo que decías tú, si era niña o niño, pero que en el fondo quienes están educando
se entiende, no sé si está bien ocupado más la palabra, pero como castigo más que un reconocer. ¿Esa acción igual tendría que ir a un cambio en ese aspecto? Claro, yo creo que aquí la dificultad está en poner la mirada en la corrección o el tratar de corregir o poner esta mirada muchas veces, poner mucho el foco más en el género que en la persona en sí. ¿Ya? Algo que reflejó la investigación, que si bien teníamos más niñas que niños en los contextos, habían ciertas interacciones que se vinculaban principalmente más a los niños, siendo que eran menores, eran menos en cantidad. Entonces, claro, como que llama la atención aquí es qué es lo que está pasando. Es como que las educadoras tal vez podrían estar poniendo la mirada por el hecho de ser hombres, de este género masculino, y estar ignorando muchas veces a las mujeres por ese mismo motivo. Entonces, más allá de la conducta en sí, lo que llama la atención es poner el foco en el género más que en el fondo más allá en la persona en sí. Ahora, lo interesante es que pueden haber también otras hipótesis vinculadas a esto. Puede ser que tal vez que los niños sean más inquietos, ya pueden ser que realmente sean más inquietos, y ahí está el vínculo de que no hay que olvidar que hay un contexto que es familia, qué es lo que ocurre en casa, qué es lo que ocurre en el día 0, el día 1 en que nace un bebé, y cómo comienzo a vincularme con él si lo considero que es desde el lado femenino o el lado masculino. ¿Ya? De hecho, hay investigaciones que muestran que hay bebés que al nacer, en México hay investigadores que han mostrado que bebés que nacen con el mismo tono muscular, con el mismo peso, con la misma estatura, con la misma circunferencia craneana, y uno es de sexo masculino y otro de sexo femenino, y al observar qué es lo que pasa con la familia, ya se les comienza a hablar de manera distinta. A una niña es como más, uy, qué linda, qué suavecita, y un hombre es como, uy, mira cómo está, rechonchito, apretadito, etcétera, siendo que es el mismo tono muscular. Entonces es interesante cómo nos predisponemos ya desde el día 1 a tratar a un individuo de una manera distinta. Y al parecer en las aulas educadoras de párvulo, si bien hay hartos avances por lo que se mostraba en la investigación respecto a un discurso muy bien incorporado, pareciera que hubiera un gap o un espacio donde falta un poco más de reflexión respecto a cómo realmente estamos tratando, cómo realmente nos estamos vinculando, más allá de tener este discurso súper bien incorporado, de igualdad o de equidad. En ese sentido, algo que nombrabas también, que dice que hay un conflicto de comprensión de igualdad y equidad. Eso también en el fondo puede no sé si es grave, pero sí también puede presentar confusión, que tal vez las educadoras tengan claro un concepto, pero al momento de la aplicación es totalmente distinto. ¿Ocurre eso? Esa es la sensación que nos dejó al finalizar el estudio a través de la aplicación de estas encuestas, de la observación y de los grupos, de las entrevistas, de los grupos focales, que fue muy enriquecedor tener las conversaciones con ellas, que si bien ellas tienen muy bien incorporado, como te decía, todo el concepto de inclusión, todo un lenguaje mucho más integrador, mucho más equitativo, etcétera, creo que cuando uno habla de actitudes, cuando uno habla de prejuicios, de estereotipos, uno trabaja con elementos muy internos de uno como profesional, y que son necesarios de reflexionar, son necesarios de elaborar, son necesarios de digerir. Es decir, básicamente no basta con aprenderme lo que es la inclusión, no basta con aprenderme estrategias pedagógicas más integradoras, sino que es necesario trabajar con la persona, con el profesional, y ver qué elementos propios míos, actitudes, interacciones que yo tengo en mi cotidiano vivir, se ven reflejadas en el aula. Y creo que quizás por ese lado ahí hay harto que trabajar en los contextos educativos, un poco más la reflexión, la interacción. Creo que las políticas van en buena línea, van bien encaminadas, pero lo que mostró a simple vista esta investigación es un poco este gap, este hoyo que hay entre lo que sé, lo que debería ser, y lo que en el fondo, cuando me relajo, cuando no me están observando, interactúo con un niño o niña. Y estamos hablando de un lenguaje de género, como les decía, de una cultura que ha mirado el género desde lo femenino y lo masculino, es decir, que es algo que ya tampoco se debería hablar así. Después, otra de las, no sé si es dudas, pero o si es preocupante o no, es cuando hablas de diferencias actitudinales entre quienes son las educadoras y las asistentes. Esto también se muestra porque en el fondo las educadoras son las que están a cargo de las asistentes, y ahí también tampoco hay una diferencia de actitud.
En el fondo, ¿eso cómo influye también en el manejo con los párvulos, o sea, con los niños, con las niñas? Claro, ahí es interesante porque lo que se mostró y lo que se observó, esto no lo detallé en la investigación, pero las mayores interacciones que habían dentro del aula eran de las técnicos con los niños y niñas, ya que muchas veces las educadoras están cumpliendo otras funciones en ese momento, tienen que hacer alguna planificación, están de manera muchas veces más externa, no están interactuando de manera tan directa. Incluso cuando se recibe a un niño o una niña, cuando los padres van a dejar a los hijos en las mañanas o los cuidadores, muchas veces son los técnicos que reciben o tienen esta interacción con la familia. Entonces no es menor de que no deja de ser preocupante o más que preocupante de decir, ok, creo que al parecer hay una diferencia aquí de lo que las educadoras tienen súper bien incorporado y al parecer las técnicos no lo tienen tanto, al parecer. Ya, aquí obviamente no es causa y efecto, pero resulta interesante ya que las técnicos son las que más, al parecer, interactúan en el diario, en la interacción diaria con los párvulos. Entonces, ahí también creo yo que habría que trabajar de manera más profunda o estudiar qué es lo que está pasando o por qué hay una diferencia de actitudes. Si las educadoras y técnicos reciben las mismas capacitaciones, reciben el mismo apoyo, en el fondo están dentro de la misma aula. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí en esa diferencia? Sí. Tenía como varias preguntas, pero igual tenemos que pasar a las próximas, y solamente, o no sé si estará trabajando, pero este estudio, claramente, hoy día la universidad cuenta con una dirección de equidad de género, que también ellos están haciendo charlas con las distintas carreras de la universidad. Entonces, probablemente también esto a futuro pueden ser incorporados como tema en las mallas curriculares de las carreras que tenemos nosotros en la universidad, como educación parvularia, también tenemos técnico en educación parvularia, entonces me imagino que también esto estará presente. Además, la decana está escuchando, así que también probablemente va a ser también un tema de análisis que a futuro incorporar en nuestras carreras. Y obviamente estoy disponible, saben mi oficina y mi correo electrónico, así que quienes más tengan más dudas o algo respecto a este tema, por supuesto me pueden escribir. ¿Ya? Así que gracias por el espacio. No, muchas gracias a ti, María José, por este tema. Sabemos que da para mucho más, pero tenemos que seguir con las presentaciones de los demás investigadores que nos acompañan en este ciclo de charlas organizado por la Universidad de Magallanes